¿Listo? Ahí sí. Listo, Bueno, está perfecto. Bueno. Buen día a todos. Les damos la bienvenida al espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Hoy nos va a hacer la presentación el servicio de endocrinología la doctora Sofía Zucco, que es residente posbásica de la especialidad, y las doctoras Patricia Papendiek y Ana Vieites, que son médicas de planta, van a participar también en la discusión. Bueno, es un paciente súper interesante. Endocrinología en el hospital tiene además el laboratorio, el CEDIE, que es un laboratorio de referencia en endocrinología, donde pueden hacer, la verdad, que multitud de seguimientos y diagnósticos de un montón de patologías, así que siempre es un soporte muy necesario, y poder tener gente que maneje todos estos aspectos es súper importante. El caso clínico que van a presentar es un paciente sumamente pediátrico, ¿sí? Desde de entrada es muy clínico, así que es para que los clínicos no perdamos estas pautas de alarma. Hay un montón de cosas que son sumamente importantes desde el examen físico y desde el interrogatorio. Así que los voy a dejar con Sofía, que va a empezar la presentación. Les recuerdo tener los micrófonos cerrados para no interferir con el audio, y todas las preguntas y comentarios los vamos a ir respondiendo a través del chat. Así que bueno, bienvenida Sofía, te escuchamos. Gracias. Hola, buenos días con todos. Bueno, así como mencionaste, mi nombre es Sofía Zucco, soy residente de tercer año de endocrinología acá en el hospital. Y bueno, en esta oportunidad nos tocó a nuestro servicio presentar el Ateneo Central, que está también a cargo de la doctora Patricia Papendiek y en colaboración con la doctora Ana Vieites. Para comenzar, le vamos a presentar un caso de un paciente de sexo masculino, nacido en el año 2015, que consultó por primera vez en mayo del año 2016, con una edad de 11 años, 4 meses. Y su motivo de consulta en ese momento era la presencia de un bocio. Como antecedentes familiares, es el cuarto hijo de una pareja de padres sanos, no consanguíneos, y sin mayores antecedentes familiares de relevancia. Y como antecedentes perinatológicos, fue un producto de un embarazo controlado. La mamá había tenido un desprendimiento placentario que requirió reposo durante el mismo, pero nació por parto vaginal a término con un peso y talla adecuado. Se fue de alta conjunta y presentó una pesquisa perinatal normal. Como antecedentes patológicos, cuando conocimos al paciente, tenía, la mamá refería que había tenido una falta de sostén cefálico e hipotonía, que esto había sido marcado desde los 3 meses de vida, y la hiperestación y la deambulación se dio recién a los 18 meses con ayuda de estimulación temprana. Por este retraso en las pautas madurativas es que el paciente ya venía en seguimiento con el servicio de neurología. En neuro se había estudiado con un electromiograma en donde presentaba un compromiso axonal difuso a predominio en miembros inferiores. Tenía una polineuropatía motora y se había hecho también un estudio genético para distrofia miotónica estéril, el cual había sido negativo. En una primera instancia, el paciente había sido asumido como una enfermedad de Ehlers-Danlos. Entre otros antecedentes, el paciente comenzó al año de vida con episodios de gastroenteritis reiteradas, en una de las cuales tuvo que ser internado por una deshidratación grave, y siempre presentó deposiciones blandas, líquidas, y a veces alternada con episodios de constipación. Por este motivo, por estos síntomas gastrointestinales, se seguía también con el servicio de gastro, y fue evolucionando de forma crónica hasta los 8 o 9 años, cuando empeoró un poco y comenzó a tener encopresias e incontinencia. Recibía tratamiento con loperamida de forma a demanda, y se había estudiado un poco la parte gastrointestinal. Tenía una manometría y un colon por enema hechos que habían sido normales. El empeoramiento de estos síntomas, más que nada la encopresia y la incontinencia, fueron tan severos que el paciente tuvo que dejar la escuela y tener una maestra domiciliaria. Entre otros antecedentes, el paciente tenía una criptorquidia bilateral que había sido operada a los 7 años de vida, y entre otros estudios había tenido una resonancia de columna donde se evidenciaba una rectificación de lordosis cervical fisiológica, una mínima anterolistesis, que es cuando se desplazan hacia adelante las vértebras, y un dismorfismo de las apófisis odontoides. Entonces, como enfermedad actual, tenemos un paciente de 11 años que había sido derivado por primera vez con nosotros por la presencia de un bocio. Al examen físico,
tenía 11 años 4, dijimos, pesaba 27 kilos, que estaba en un percentilo 310, y la talla de 1,47.4, que se estaba en el percentilo 75,90. Entonces acá, bueno, para preguntarle un poco al público, con estos antecedentes que mencioné, ¿qué quisieran saber en particular acerca de la antropometría y el examen físico? Había que intervenir la pena. ¿Alguien quiere aportar algo? Si no, seguimos. Bueno, si venía creciendo en esos percentiles, ahí está viendo el chat. Listo, bueno, sí es importante con los antecedentes más que nada los gastrointestinal que había mencionado, cómo venía creciendo y cómo venía con el tema del peso. El paciente en los últimos años venía descendiendo de peso a pesar de tener una alimentación adecuada con buena actitud. Al examen físico encontramos un paciente que estaba en buen estado general, normotenso, presentaba un hábito marfanoide, que lo podemos describir el hábito marfanoide como un paciente delgado, con estatura un poco más alta que el peso, que tiene las extremidades, la brazada suele ser un poco más grande que la estatura, tiene los brazos delgados, finos, puede cruzar con aracnodactilia, que son los cuando tienen los dedos muy largos y finitos y algo encorvados también. Se puede acompañar de trastornos esqueléticos como lordosis, escoliosis, o trastornos también como un pectus excavatum. Y bueno, tenía también una fascia peculiar, y a nivel del cuello, que es lo que más nos llamaba la atención, tenía una glándula tiroides aumentada de tamaño a expensas del lóbulo izquierdo, y tenía múltiples adenopatías yugulocarotidias izquierdas y derechas. Podemos ver acá en este gráfico, en los triángulos del cuello, cómo los dividimos. En la parte por delante del esternocleidomastoides tenemos la zona 2, 3 y 4, y por la parte detrás, o sea, los espinales detrás del esternocleidomastoides tenemos la zona 5. Y luego en la zona 6 es donde está la glándula tiroides. Podemos ver, este paciente tenía adenopatías en toda esta área, 2, 3 y 4, del lado izquierdo, siendo la de mayor tamaño en el lado 2, del lado izquierdo, que se palpaba indurada e indolora, y también múltiples adenopatías pequeñas induradas en la zona 5, retroesternomastoides. Se presentaba también una escoliosis dorsal, y a nivel genital se encontraba en pubertad, tenía testículos 8-5 en bolsas. Con respecto al abdomen, no se palpaban visceromegalias y tenía abundantes ridos, y con lo que es la parte neuromadurativa, tenía un buen rendimiento escolar, pero con retraso más que nada en la parte motora, que esto lo podíamos relacionar con la hipotonía que ya venía presentando. Estas son unas fotos de nuestro paciente. Como podemos ver, tiene un poco la cara delgada, alargada, y acá lo llamativo es a nivel de los ojos, tiene los párpados evertidos, y si vemos un poco más acá en detalle, los labios se podrían interpretar como que son gruesos, y si vemos más finamente acá en la lengua, unos nodulillos muy chiquititos, un poco blanquecinos en la punta, y que si vemos con un poquito mejor ojo, acá en los labios también se logran evidenciar ya la presencia de algunos nodulillos también. Entonces, como sospecha diagnóstica, tenemos un paciente que tiene un bocio, tiene un fenotipo especial y tiene como antecedentes muchos signos gastrointestinales y la hipotonía. Con todo esto, ¿cuáles son los planteos diagnósticos que ustedes piensan? ¿A alguien le parece algo? ¿Alguien? No. Bueno, continuamos. Teniendo estas tres cosas como sospechas diagnósticas iniciales, por la parte tiroidea podemos sospechar un carcinoma tiroideo de cualquier variante, pudiendo ser un carcinoma papilar, folicular o medular, y con respecto a la parte del examen físico también pensamos en un síndrome genético, ya que es el paciente que tiene un hábito marfanoide en las fases peculiares, los nodulillos linguales, los síntomas gastrointestinales y la hipotonía.
Si pues, asociamos un poco los dos, teníamos entonces un paciente con un fenotipo particular más un bocio importante. ¿Qué estudios con esto que tenemos inicialmente de planteo se podría solicitar? Sí, una función tiroidea, perfecto. ¿Algo más? ¿Se les ocurra? Una punción. Una biopsia tiroidea. Sí, la Acá ponen ecografía. también una ecografía tiroidea, una PAP, Ecografía, una punción con una- aguja fina. Sí, una biopsia quizá, claro, una punción con aguja fina y un genotipo. Sí. Hacer una interconsulta con genética. Perfecto. Bueno, sí, tal cual. Con los está diciendo, lo primero que se le pidió fue la ecografía para poder evidenciar un poco mejor ese bocio. Ahora. Y tenemos que, bueno, esta es la foto de la ecografía, es un corte transversal del cuello, donde para poder ubicarnos un poquito más, tenemos acá en la mitad la luz traqueal, a los costados los vasos, las carótidas, y por delante está la tiroides, que tenemos un lóbulo derecho, istmo, y el lóbulo izquierdo. Que la ecografía lo que reportaba era que tenía una glándula aumentada de tamaño, el lóbulo izquierdo estaba ocupado por una masa heterogénea de aproximadamente 40 por 20 milímetros con microcalcificaciones. Esto está un poquito ampliado más acá, que vemos está todo heterogéneo, las microcalcificaciones son los puntitos blanquecinos con un patrón vascular normal. Y lo que es el lóbulo derecho tenía dos nódulos bien delimitados, acá está un poco más ampliado, de igual características y que medían menos de 1 centímetro. Hay que tener en cuenta que los signos sospechosos de malignidad en los nódulos son las microcalcificaciones, la hipoecogenicidad, la presencia de una lesión con bordes irregulares, la consistencia sólida y la vascularización central. La asociación de dos o más de estos signos nos hacen sospechar algo de malignidad. Con respecto a las adenopatías, este paciente tenía adenopatías patológicas redondeadas con pérdida de arquitectura y las microcalcificaciones en toda la cadena yugular izquierda en las zonas 2, 3 y 4 y retroesternocleidomastoides a nivel 5. Y una adenopatía mediastinal alta en zona 7 y las laterocervicales derechas estaban conservadas. Esta es una imagen de una de las adenopatías del paciente, que acá les agregué una foto de una adenopatía normal, que bueno, entonces acá vemos que los signos sospechosos de malignidad en las adenopatías va a ser primero la pérdida de la forma ausada, como tenemos acá de las adenopatías, la hiperecogenicidad y la vascularización periférica, ya que normalmente el ganglio tiene que tener un hilio central, como vemos acá, y cuando esto se pierde, ya es sospechoso de malignidad. Tenemos entonces con esta ecografía un paciente con un bocio multinodular más adenopatías cervicales con hallazgos, como dijimos, sospechosos de malignidad. Entre los otros estudios que se hicieron fueron laboratorios, tenemos una rutina, un hemograma, coagulograma y una química que fueron todos dentro de límites normales, y lo que es el laboratorio de función tiroidea tenía una TSH de 8 puntos, un poco por encima del valor de referencia, pero con una periférico T4 libre normal y anticuerpos negativos, es decir, solamente presentaba una hipertirotropinemia. Y ya como veníamos viendo este paciente con este bocio con las adenopatías, se hizo también de entrada el dosaje de calcitonina, que tenía un dosaje de 58.000 picogramos mililitros, muy elevado, ya que el valor de referencia del corte es hasta 7. Con estos estudios, con estos que les mostré, ¿qué otras cosas sugieren que se pueden realizar en este paciente? Algunas ya habían dicho antes la punción, así que sí, exacto. La PAF. Se hizo la punción aspirativa con aguja fina del nódulo tiroide izquierdo y del ganglio espinal superior, que está a nivel 5. Con respecto al nódulo tiroideo, la citología dio positiva para células neoplásicas compatible con un carcinoma medular con una clasificación de Bethesda de estadio 6. Y lo que es la adenopatía, la que tenía más grande que se punzó, la citología fue muestra insuficiente, pero se hizo la técnica de washout. La técnica del washout es una técnica que consiste en que con la misma aguja que se realiza la punción, luego de hacer
el extendido para la citología, en esa misma jeringa se carga un poco de solución fisiológica para poder extraer las células que pudieron haber quedado, y eso se manda al laboratorio a analizar para hacer el dosaje de calcitonina. Y esto se compara con el que tiene el paciente en sangre. Y en este caso dio positivo para calcitonina. Es decir, que habían células tiroideas dentro de esa endopatía. Bueno, entonces tenemos un paciente que tenía inicialmente un nódulo tiroideo, que luego la PAP presentaba un carcinoma medular de tiroides, que tenía además las facies peculiares con los nodulillos linguales, todo el compromiso gastrointestinal que venía desde muy temprana edad, y el hábito marfanoide. Todo esto nos llevó a tener un diagnóstico clínico de una neoplasia endocrina múltiple tipo un NEM 2B. Damos esto ya que entre los signos clínicos del NEM 2B van hasta los neuromas mucosos, la ganglioneuromatosis intestinal, el carcinoma medular, el hábito marfanoide y el fibromuscitoma, que como podemos ver, tenía casi todos los síntomas, casi todas las clínicas, este paciente. Entonces acá teniendo un diagnóstico clínico que nos orienta a un NEM, ¿qué consideran necesario para poder confirmar esta patología? A ver si a alguien se le ocurre algo más que se pueda... Comprobar quizá la ganglioneuromatosis intestinal con una endoscopía baja. Y bromas mucosos también tratar de acceder mediante una biopsia y tener la confirmación patológica, la anatomía patológica. Sí, igual ya teniendo el diagnóstico bastante clínico, lo que se hizo para poder confirmar la neoplasia endocrina múltiple es hacer el estudio genético. Se hizo un estudio molecular de gen candidato en donde se vio la mutación del protocongen RET por una translocación de una tiamina por metionina en el codón 918 que está en el exón 16, que esto igual lo voy a explicar un poquito más adelante, pero bueno, con esta mutación ya se confirma el diagnóstico de una neoplasia endocrina múltiple, y en estos pacientes siempre cuando hay una mutación que aparece hay que estudiar a los padres para ver si ellos también son portadores de la misma afectación. En este caso se hizo el estudio genético en papá y mamá, pero ambos fueron normales. Es por eso que se considera que fue una mutación de novo. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, continuando teniendo esto, para poder estadificar un poco más al paciente, se solicitaron estudios complementarios en donde teníamos primero una tomografía cérvico-tóraco-abdominal, en donde tenía como positivo en el tórax ambas playas pulmonares con nodulillos periféricos compatibles con secundarismo. O sea, tenía unas metástasis en pulmón. El centellograma óseo corporal fue negativo, y entre los otros estudios vieron que también estos pacientes pueden cursar con fibromuscitomas, hizo dosajes de catecolaminas y metanefrinas urinarias, el cual fue negativo. Como tratamiento, en este paciente se continuó con una tiroidectomía subtotal, quedando menos del 5%, más que nada por la morbimortalidad que tenía en este momento este paciente con el procedimiento, y se hizo vaciamiento cervical en los niveles de 2 al 7 del lado izquierdo. La muestra de esta tiroidectomía se envió a anatomía patológica, y lo que informan ahí que es bastante importante es que tenía una extensión extratiroidea infiltrando el tejido adiposo subyacente y el tejido muscular estriado. Y acá se confirmaba el diagnóstico de que era un carcinoma medular multifocal de tiroides. Que esto es importante tenerlo en la anatomía patológica para después poder hacer la estadificación. Según el TNM, vamos a ver que con respecto al T, este paciente era un T4B, ya que tenía una enfermedad avanzada que tenía infiltración extratiroidea. Con respecto al N, era un N1B, pero tenía las metástasis pudiendo ser unilateral o bilateral, por eso el vaciamiento. Y con respecto al M, era un M1 por las metástasis a distancias, que en este paciente eran pulmonares. Entonces con esto se clasificó al paciente con un estadio 4C.
continuando con el tratamiento, como habíamos dicho, si tiene un M1, aparte de la tiroidectomía, en un paciente que tiene enfermedad sistémica avanzada, se habló en conjunto con el servicio de oncología y se inició tratamiento con el vandetanib, que es un inhibidor del receptor RET, que después los voy a explicar también, que comenzó al mes de la cirugía. Bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar a la discusión? ¿Algo? Bueno, no, si no seguimos. ¿Parece? Acá pregunta Sofi, la doctora Selinger, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Bueno, lo voy a decir un poquito más adelante cuando veamos en la discusión de qué va a depender el pronóstico. La pregunta sería si con un seguimiento más detallado, este chico que tuvo tantos problemas desde chico, se podía haber evitado la diseminación o diagnosticar el tumor cuando está tan avanzado. Y sí, la idea era poder hacer mucho énfasis en lo que es el examen físico inicial y toda la clínica que el paciente presentaba, para por ahí poder llegar un poco antes al diagnóstico más que nada del carcinoma medular de tiroides, antes de que ya estuviera diseminado, que tuviera metástasis. Por eso la importancia de la clínica en este paciente. Sí, esencialmente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Soy la doctora Papendick. Fundamentalmente presentamos a este paciente dado que presenta un síndrome genético muy raro, pero como ustedes pueden ver en la presentación, este paciente tenía ciertas características clínicas que eran accesibles a un examen físico habitual, pediátrico, que pudieran haber despertado sospecha, por lo menos, en un paciente como este, ¿sí? Esencialmente lo que respecta al hábito marfanoide en contexto con estos síntomas gastrointestinales que no eran claros, y esencialmente la presencia de esos nodulillos linguales y los nodulillos menos perceptibles en los labios, que eran de muy fácil, digamos, visualización con un examen físico normal pediátrico, ¿no? En contexto de cualquier cuadro de catarro de vías aéreas superiores o cualquier síndrome febril propio en la infancia. Entonces destacamos la importancia de haberlo examinado, haberlo mirado, haber pensado, por lo menos haber tenido la duda de si esto se trataba de algo normal o no, que pudiera haber motivado una consulta más precoz y eventualmente un diagnóstico más temprano. Bueno, continuamos. A la parte de la discusión, comenzamos primero con lo que son las neoplasias endócrinas múltiples, o las NEM por sus siglas, que son trastornos hereditarios poco frecuentes que se caracterizan por una hiperplasia adenomatosa y tumores malignos en varias glándulas endócrinas. Nos vamos a enfocar hoy más que nada en lo que es el MEN2B, así tampoco nos extendemos. Con respecto al MEN2B, este se describió por primera vez en el año 66 por Williams y colaboradores, y se debe a una mutación del protocongen RET que está localizado en el cromosoma 10, en el brazo largo, en el área 11.2. Representa el 5% de los MEN2, o sea, de los MEN2, el 5% solamente va a ser el MEN2B. Y teniendo en cuenta que el NEM2 tiene una incidencia de 1 por cada 30.000 a 50.000 habitantes, tiene una incidencia bastante poco frecuente, es una enfermedad muy rara. El 75% se presenta de forma esporádica por alguna mutación de novo, como nuestro paciente, y un 25% de tipo familiar. Como les mencioné, la alteración va a estar en el cromosoma 10, en el brazo largo, en la región 11.2, que en esta región va a estar comprendida por 21 exones, en donde está el gen RET. El gen RET va a codificar al receptor RET, que es este que está acá, que es un receptor de membrana de tipo tirosina quinasa, que está compuesto por una parte extracelular, donde tiene un dominio de caderina y un dominio de cisteína. Luego está la parte transmembrana, y en la parte intracelular tiene los dominios tirosina quinasas, que son dos,
el número 1 y el número 2, y las mutaciones en los diferentes exones son los que van a dar el fenotipo. La expresividad de este gen es variable, al igual que la penetrancia sobre los distintos tejidos. En el caso del MEN2B, lo más frecuente es que haya una mutación en el codón 918, que está localizado en el exón 16, esto se da en el 95% de los casos, y lo sigue en frecuencia la mutación en el codón 883, que está en el exón 15, que se da en el 5% de los casos. En este gráfico de acá, más que nada quería mostrarles un poco cómo actúa el receptor, el RET, el protocogen RET. Este, más que nada, está implicado en todo lo que son las vías de crecimiento y proliferación celular. En condiciones normales, el receptor RET, cuando se une a su ligando, que entre esos está el principal, el factor neurotrófico derivado de la glía, una vez que se une a los sitios de caderina, el receptor se dimeriza, y esta dimerización hace que luego haya una fosforilación de la región tirosinquinasa. Y esta autofosforilación es la que va a enviar las señales y activa todas las cascadas para que regule el crecimiento. Ahora, en el caso del MEN2B, cuando la mutación, dijimos que está en la parte interna, en el dominio de tirosinquinasa, esto va a hacer que el receptor esté constantemente activo de forma monomérica. Y esto me va a llevar a una disregulación en el crecimiento, ya que es un receptor que va a estar todo el tiempo activo, y lo cual, bueno, me va a llevar a la hiperplasia celular, a que todo el tiempo esto esté disregulado. Pasando a lo que son manifestaciones clínicas, tenemos que saber que el fenotipo precede a las otras manifestaciones. Como característica de este síndrome va a estar el hábito marfanoide, que lo había mencionado, que son pacientes con estatura alta, que tienen los brazos largos, delgados, la aragnodactilia, pueden tener malformaciones esqueléticas en tórax, y se acompaña también de los labios gruesos, como podemos ver acá un poco, como nuestro paciente, que los labios gruesos más que nada se deben a la existencia de neuromas en su interior. Los neuromas, que son muy característicos en este síndrome, se presentan más que nada con una distribución centrofacial, en lo que es la lengua, los labios y la conjuntiva tarsal y vulvar de los ojos. Es por eso que hacemos mucho hincapié en lo que es el examen físico minucioso de los pacientes. Los que están en la superficie de la lengua y en la mucosa bucal pueden estar presentes incluso desde el nacimiento. Por eso a veces están desde muy chicos y pueden pasar desapercibidos. A nivel ocular, puede inclusive llevar a un engrosamiento de los nervios corneales. Con respecto al tracto gastrointestinal, en combinación con otras alteraciones del sistema ganglionar autónomo en la pared abdominal, y esto me va a llevar a un desorden neuropático difuso en la motilidad intestinal, y es por eso todos los síntomas que presentan. La ganglioneuromatosis del tracto gastrointestinal da una sintomatología muy variada que puede ir desde obstrucción, cólicos, dolor o diarrea. Y acá hacemos énfasis también en sospecharlo en niños con estreñimiento crónico o cuadros de obstrucción intestinal. En un artículo del 2017 del Journal de Cirugía Pediátrica, ellos hacen una revisión bibliográfica de pacientes con NEM2B, más que nada los síntomas gastrointestinales, para poder llegar a un diagnóstico precoz del NEM2B. Vemos en esta primera tabla todos los síntomas gastrointestinales que pueden presentar. El más frecuente, que tiene un 72%, va a ser la constipación, que puede ser de forma crónica. Y luego lo sigue por frecuencia lo que es la diarrea, como nuestro paciente, o la dilatación colónica en una placa de tórax. Pero vemos también que hay muchos otros signos gastrointestinales, como pueden ser la pérdida del peso, la extensión abdominal, vómitos, dolor, una esteatorrea, lo que es la incontinencia, la encopresis. Y luego, viendo en la tabla 2, todos estos síntomas, ¿cuándo se presentan en los pacientes? ¿A qué edad comienzan la sintomatología? Y vemos que más de la mitad, el 52%, comienzan a presentarlo antes del año de vida, que es un valor bastante importante, que más de la mitad ya lo tenga y por ahí pasa desapercibido. Lo sigue en frecuencia los niños en la primera infancia entre 5 y 12 años, que es un 16%. Acá fue también cuando llegó nuestro paciente. Continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos entonces,
Luego, de la parte del aspecto del fenotipo y el hábito marfanoide, tenemos el carcinoma medular de tiroides, que este constituye la manifestación más constante del MEN2B, ya que está en el 100% de los pacientes. Se trata de una neoplasia de las células parafoliculares C de la tiroides, las que están acá a un costadito, que son originadas de la cresta neural. Estas células parafoliculares tienen la capacidad de secretar calcitonina, que es lo más frecuente, pero también otras sustancias, otros péptidos. Y la calcitonina va a servir como un marcador para la estadificación, para evaluar la enfermedad residual y para el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Entre las otras sustancias que secretan pueden ser las prostaglandinas, el antígeno carcinoembrionario, las neurostensinas, y esos también, bueno, se crea, y literatura que lo reporta, que la secreción de todas estas hormonas, de todos estos péptidos, también acompaña el cuadro gastrointestinal. El carcinoma medular de tiroides tiene una baja prevalencia, se estima que corresponde a menos del 10% de todos los cánceres tiroideos, y teniendo en cuenta que los carcinomas tiroideos representan solamente el 1.5% de todos los cánceres en pediatría, es muy infrecuente. Suele cursar de forma bilateral, multicéntrico, clínicamente inexpresivo y puede permanecer silente durante un largo tiempo, siendo la principal manifestación una tumoración o un bocio, que fue, bueno, en el caso de nuestro paciente, lo que hizo la derivación. Se puede presentar de forma esporádica en el 84% de los casos o de forma hereditaria en un 16%, siendo la forma hereditaria en el contexto de un carcinoma medular de tipo familiar o de un síndrome de neoplasia endocrina múltiple. En las guías del manejo de los nódulos tiroideos del 2015, podemos ver que un paciente con un nódulo tiroideo que por la punción aspiración es compatible con un carcinoma medular, hay que continuar con lo que es la ecografía del cuello, dosajes de calcitonina, y si se puede el antígeno carcinoembrionario, y luego el estudio genético para la mutación del RET. Una vez que se tiene una mutación positiva, hay que evaluar para dónde va, si es para un MEN2A o un MEN2B, y según eso se evalúa la presencia también de paratiroides, algún compromiso, y luego los dosajes de calcitonina también nos van a orientar un poco más según lo que esté comprometido. Entre otras manifestaciones vamos a tener el feocromocitoma. Este aparece más tardíamente, está en el 50% de los casos, suele ser bilateral, y su pesquisa se basa más que nada en la determinación de catecolaminas libres en orina de 24 horas. Y entre otras cosas que pueden tener estos pacientes son las deformidades esqueléticas, más que nada por la debilidad muscular, que pueden tener pies cabos, la escoliosis, que en nuestro pacientito también lo tenía. Entonces, en resumen, tenemos una neoplasia endocrina múltiple de tipo 2B, que ya dijimos y vimos todo lo que son las manifestaciones clínicas. Tenemos que los neuromas mucosos están en el 100% de los pacientes, es muy frecuente poder detectarlos. La ganglioneuromatosis intestinal también está en todos, que vimos que pueden ser los síntomas muy variados, pero son crónicos. El carcinoma medular, el hábito marfanoide y el feocromocitoma. Y nuestro paciente tenía gran mayoría de estos síntomas. Es importante que uno tiene que tener en cuenta que hay que considerar el estudio molecular del gen RET en estas situaciones. Cuando un paciente tenga criterios clínicos para un NEM2, cuando un paciente tenga un carcinoma medular de tiroides, así sea de forma aislada, la presencia de un paraganglioma o feocromocitoma, y todo paciente que tenga un familiar con antecedente previa de una mutación de RET. En todos estos casos hay que sí o sí considerar hacer el estudio del gen RET. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento en estos pacientes, inicialmente va a ser la cirugía, que es una tiroidectomía con resección de las cadenas ganglionares bilaterales, que cuando hay el antecedente previo se detecta precozmente, es de forma profiláctica al carcinoma medular, y la estadificación del carcinoma medular es el que me va a dar, al diagnóstico es el que me va a dar el predictor de sobrevida. Cuando se detecta el carcinoma medular de tiroides, si hay enfermedad local solamente, la sobrevida es del 90% a los 10 años.
pero cuando se hace el diagnóstico del carcinoma medular y ya tiene enfermedad metastásica, la sobrevida es de 20% a los 10 años. Es por esto la importancia de poder detectarlo precozmente. Los marcadores de enfermedad y seguimiento van a ser los dosajes de calcitonina y de antígeno carcino embrionario. Y luego, como hay unas nuevas opciones de tratamiento, que esto se ha visto en los últimos años, son los inhibidores del RET. Que acá tenemos, si vemos el gráfico de acá, hay varios medicamentos que ya están descritos, pero en pediatría el único que se ha revisado es el vandetanib. El vandetanib inhibe directamente el receptor tirosina quinasa y a su vez también inhibe el receptor de factor de crecimiento endotelial, no dejando que se junte el ligando, y esto no impide que se continúe con toda la secuencia intracelular, impide la proliferación y que esté todo el tiempo el receptor activo. Con respecto al seguimiento y las recomendaciones, en el año 2015, en las guías de carcinoma medular de tiroides, una vez que se tiene una mutación en el gen RET, esto más que nada cuando tenemos un paciente que ya tiene el antecedente o tiene algún familiar que uno ya tiene la sospecha de un NEM2B, se sugiere la tiroidectomía en el primer año de vida y luego hacer el control con examen físico y ecografías cada 6 meses y dosajes de calcitonina y antígeno carcino embrionario. Y comenzar con el screening para feocromocitoma a partir de los 11 años. Esto siempre y cuando, como les dije, tengamos un antecedente familiar que ya nos oriente a pensarlo. Bueno, y para terminar un poco, ¿cómo terminó nuestro paciente? Hoy en día este chico ya tiene, con respecto a su dosaje de calcitonina, descendió un 96% con respecto al inicial. Vemos acá la curva cuando hicimos el diagnóstico, cuando se operó, y cómo fue toda su evolución. A los 13 meses de operado tenía una calcitonina de 2400 y ya tenía una tomografía de pulmón con desaparición de la metástasis. Inicialmente tuvo una mejoría importante de todos los síntomas gastrointestinales, que inclusive el paciente pudo volver a la escuela. En una ocasión se tuvo que suspender la medicación por una semana, ya que presentó signos gastrointestinales muy severos y se acompañó con un blastón apendicular. Hoy en día ya tiene 4 años, 6 meses de la cirugía, tiene una calcitonina de 1600 y la tomografía de pulmón sigue libre de lesiones. Y como efectos adversos, este paciente lo que más por ahí complicó un poco fue que tuvo una fotosensibilidad y un acné severo, que es lo que mantiene hasta el día de hoy. La diarrea crónica, si bien mejora, todavía la tiene, y en un momento tuvo un cuadro de hepatotoxicidad transitorio. Hoy por hoy consideramos que nuestro paciente tiene una enfermedad estable controlada. Bueno, muchas gracias. Es una foto de algunos del servicio cuando nos podíamos montar. Y bueno, ¿alguna pregunta? Excelente, Sofía, la presentación. La verdad que un tema tan complejo lo has presentado de una manera totalmente amena y comprensible. No sé si de oncología quieren contarnos acerca de esto, Mercedes. ¿Cómo están? No, me parece que lo interesante desde el punto de vista oncológico de este paciente es que en general las neoplasias que tienen algo de hereditario están asociadas a pérdida de función, de mutaciones con pérdida de función. Y esta es una mutación con ganancia, es un proto-oncogeno. Ustedes vieron que en general los síndromes genéticos, por ejemplo, cáncer de mama y BRCA, es un gen supresor, que al estar supresor de tumores, que al estar mutado se desarrollan los tumores. En este caso la mutación es con ganancia y entonces, como es un proto-oncogen, genera tumores. El tratamiento que está recibiendo este paciente es un inhibidor multiquinasa, no es un inhibidor solamente del RET, que es ese gen que está involucrado. Por eso también a veces hay efectos adversos que igual el acné y todo esto no están relacionados con el tratamiento, sino
también con limitantes en el tratamiento de un adolescente que no le podemos poner algunos medicamentos, ¿no? Rápidamente negativizó las metástasis pulmonares, con lo cual desde el punto de vista de lo que hablaban hoy del diagnóstico precoz del cáncer, a esta altura es lo que menos lo complica, porque por suerte tuvo muy buena respuesta y la calcitonina bajó rápidamente. Lo que más le complica al chico es todo su síndrome asociado con tantas comorbilidades que tiene, ¿no? Pero bueno, un paciente interesante que por suerte podemos hacer el tratamiento, y es importante que estos pacientes se registren en el registro oncopediátrico hospitalario, porque como decía la doctora, son el 1% en la bibliografía, el 1% de los cánceres pediátricos, pero tampoco sabemos exactamente en la Argentina porque cuesta mucho que se registren, porque como muchas veces son quirúrgicos y punto, no pasan por servicio de oncología, qué sé yo, pero estamos tratando en estos últimos años, en conjunto con los endocrinólogos, de poder hacer el registro para tener datos certeros de lo que pasa en la Argentina. Si realmente el cáncer de tiroides, tanto el medular como el folicular, son más frecuentes, menos frecuentes, igual de frecuentes que en el resto del mundo, ¿no? Y bueno, gracias por poner la foto con Ignacio, que esperemos que pronto pueda volver y esté acá con nosotros. No sé si algún otro comentario desde el punto de vista de oncología. ¿Qué pasó? Sí, excelente la explicación. Vamos a ver cada vez más, ¿no? Pacientes tratados con estos nuevos medicamentos o terapias target que van dirigidas a algún mecanismo biológico, molecular, digamos, basal para la enfermedad, y que también gracias al servicio de endocrinología y a la unidad de medicina translacional vamos a poder cada vez más diagnosticar, ¿no? Me parece, en el hospital, lo cual es algo muy importante para nuestros pacientes. Quería recalcar la importancia del clínico pediatra en este paciente, ¿no? La diapositiva que puso Sofía, donde dice que todo el fenotipo antecede a la aparición de las manifestaciones patológicas, como son los tumores, es fundamental, es cambiar el pronóstico de vida de un paciente, ¿sí? O sea, eso si lo tiene desde el nacimiento o desde los primeros meses de vida, es fundamental el diagnóstico clínico, ¿no? El estar atentos, el examen físico minucioso, completo, la consulta precoz. Me parece que eso es una de las cosas más importantes que nos tenemos que llevar. Porque la verdad que como pediatras, obviamente que es muy poco probable que veamos una neoplasia endocrina múltiple y la diagnostiquemos nosotros, no es nuestra función. Pero ver los signos que llaman la atención, hacer la consulta precoz y derivarlo al servicio que corresponde para continuar el estudio, e incluso en las que son familiares, tal vez está justo el 75% son mutaciones de nuevo, pero en los casos familiares corresponde estudiar a la familia, hacer el consejo genético. Me parece que es esto tan sencillo, ¿no? Hoy en día hablamos del diagnóstico molecular y de secuenciamos el gen RET buscando la mutación, pero acá lo fundamental era que el chico tenía esto desde el nacimiento, y si lo hubiesen dado jerarquía en su momento, hubiéramos cambiado probablemente la historia de este paciente. Así que me parece que eso es muy importante, y bueno, invito a Patricia, Ana, Sofía para los comentarios finales, o si alguien quiere comentar algo más. Quería hacer un pequeño comentario, que en realidad ahora tenemos muchas posibilidades diagnósticas gracias al laboratorio translacional, pero en realidad yo quería destacar que estos pacientes se están estudiando en el CEDIE desde antes del año 2000, gracias al trabajo de la doctora Barontini y de la doctora Gabriela Sansó. Ellas comenzaron en el año 97-98 a hacer el estudio del RET. El estudio inicial de la doctora Barontini fue, como ustedes saben, por el fleocromocitoma, y bueno, ahí fuimos incorporando cada vez más el estudio de distintos genes relacionados con el desarrollo del fleocromocitoma. Así que, bueno, si bien ahora estos estudios se han ampliado, ya, digamos, algunos laboratorios privados hacen algunos de estos genes, yo quería destacar el trabajo de ellas desde el inicio, en el estudio de biología molecular de estas patologías,
porque nos han permitido avanzar mucho y en el conocimiento clínico y en el conocimiento de estos pacientes. Bueno, y para finalizar, justamente trajimos a este paciente porque nos parecía que era muy importante. Uno, como pediatra, puede sospechar que algo no es normal, o en la medida que uno conoce que estas cosas existan, por más infrecuentes que sean. Así que ahí radica la importancia de estos ateneos, en donde uno puede conocer enfermedades que son muy infrecuentes, que nos permiten abrir la cabeza para pensar pacientes, sospechar que algo no es normal y continuar con las interconsultas que hagan falta. Y por otro lado, destacar el trabajo multidisciplinario, en el caso de este paciente, junto con los servicios de gastroenterología, que lo atendió por la parte gastroenterológica, cirugía, oncología, ¿sí? Y nuestro servicio que le permite a este paciente llevar una calidad de vida más o menos aceptable, habiendo transcurrido ya muchos años de estar implementado el tratamiento inicial y el tratamiento actual con Bandetani. Sí, puedo decir una cosa en relación a lo que decía en el diagnóstico. O sea, hace muchos años que se conocen muchos genes, protoncogenes, supresores, oncogenes, y que se han estudiado. El estudio de la doctora Barantini ha sido el pionero en nuestro país. La diferencia es que en los últimos años se han logrado el desarrollo de estos inhibidores de tirosinquinasa que han cambiado un poco el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Por eso yo decía, importante tener estos pacientes registrados para poder saber, son muy poquitos obviamente, pero para poder saber cuál es la evolución con estos nuevos tratamientos con inhibidores de tirosinquinasa, que es lo que realmente ha cambiado las cosas. El diagnóstico se conocía desde hace más tiempo, y lo que cambió mucho son los tratamientos, básicamente esto, ¿no? Y sí, el trabajo multidisciplinario, como siempre, y como siempre destacamos todos, fundamental en que este chico tenga una mejor calidad de vida. Y una cosa también, que esta frase se la voy a robar a Mercedes, que la escuché en el curso de oncología y la escuché decir a ella varias veces. No perdamos tiempo haciendo cosas afuera. Esto ella lo dice obviamente por los tumores sólidos, pero bueno, si uno ve en un paciente algo que le llama la atención, no le queda claro si es normal, le preocupa, bueno, hay que hacer la derivación, buscar equipos multidisciplinarios, un lugar donde se le pueda brindar a ese paciente una respuesta, y tal vez uno no embarcarse en estudios que tal vez no lleguen, ¿no?, a un diagnóstico, porque el paciente requiere otra complejidad. Trabajar en equipo es sumamente importante para nosotros en el hospital. La verdad que es la manera en que hay que trabajar, pero también trabajar en red, ¿no? Saber a dónde derivar, tener lugares de referencia. El servicio de endocrinología es de referencia no tan solo a nivel país para todo lo que es cromocitoma. Hace unos años la doctora Vieites nos presentó un ateneo espectacular de esta enfermedad. Así que bueno, todos los que escuchan el ateneo, que no son del hospital, obviamente que sepan que acá hay un lugar donde estos pacientes se pueden estudiar y darles una respuesta, y todos los que somos del hospital también tenemos que saber que este servicio existe, todo lo que hace, ¿no? Porque uno a veces está acostumbrado a que los tiene a mano y va y pregunta. Es muy fácil trabajar acá muchas veces con todos los servicios, y bueno, es importante abrirse a que los pacientes pueden no estar acá en el hospital de niños, pueden estar, no sé, en Coronel Suárez, que siempre nos escucha. Entonces, bueno, ellos saben que cuentan con el hospital para brindar respuesta a sus pacientes. Bueno, muchas gracias nuevamente. El servicio del Ateneo fue brillante como siempre. Hay varios comentarios acerca de la foto. Estamos todos muy felices de ver en la foto al doctor Bergadá, y esperamos tenerlo de vuelta pronto acá. A todos los que han participado, muchas gracias por estar del otro lado, por mantener este espacio donde aprendemos cada jueves y le damos más cosas, yo estoy segura, a nuestros pacientes. El conocimiento, el aprendizaje y el saber repercute directamente en el trabajo que tenemos con los pacientes. Así que muchas gracias a todos por participar. No sé si
si quieren Patricia, Ana o Sofía hacer algún comentario de cierre. No, Me no, parece no. que ya se dijo Sí. todo, así que Bueno, también entonces, esperando el regreso de Ignacio. bueno, a todos entonces los esperamos la semana que viene con un nuevo Ateneo y muchas gracias por participar y por estar del otro lado. Gracias. Gracias. gracias, chao, chao. Ay, se me fue el coso. Es que no llegaba, Así que no vi todos los comentarios.